implacable. El viento no soplaba en el vacío, sino como si chocara contra algo. Su aullido dejaba en el alma una sensación de soledad profunda. Los copos de nieve ya no caían uno a uno, sino que eran arrastrados por el aire, chocaban entre sí y cortaban la piel como pequeñas cuchillas. No era un día de invierno cualquiera. Era uno de esos momentos en los que la naturaleza decía: sobrevivir aquí no es un privilegio, es una lucha. La anciana estaba dentro de su casa, sentada en una silla de madera, junto a la estufa. Sus manos descansaban sobre sus rodillas y sus ojos se perdían en un punto lejano. Las décadas que había pasado en esas tierras le habían enseñado a ser paciente, pero había días en los que incluso las personas más fuertes temblaban por dentro. Hoy era uno de esos días. El crepitar de los pellets en la estufa era su única defensa contra el aullido del exterior. La luz anaranjada creaba sombras temblorosas en las paredes, como si también despertara recuerdos del pasado. La mujer se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana. El vidrio estaba completamente empañado. Al limpiarlo con el dorso de la mano, sus dedos temblaron. Cuando miró afuera, al principio no pudo distinguir nada. Solo una blancura en movimiento. Pero luego notó algo. Un movimiento muy pequeño, casi imperceptible. Una sombra. Al principio pensó que era un juego del viento, pero la sombra se movió otra vez. Esta vez era más clara. Estaba ahí y estaba a punto de desaparecer. Su corazón se aceleró. Una sensación que no podía explicar creció en su interior. Era un animal pequeño, y estaba solo. Cuando se dirigió hacia la puerta, se detuvo un instante. Dejó la mano sobre el picaporte. Sabía muy bien lo que significaba salir afuera. Permanecer incluso unos minutos en ese frío podía tener consecuencias irreversibles, pero aquella sombra, ese pequeño movimiento desesperado, no salía de su mente. Cerró los ojos, respiró hondo y abrió la puerta. El viento irrumpió en el interior como si la estuviera esperando. El frío no solo tocó su piel, sino que penetró hasta sus huesos. Su respiración se cortó al instante, pero no retrocedió. Dio un paso afuera. Luego otro más. Cerró la puerta con dificultad detrás de sí. Ya no había vuelta atrás. La nieve le llegaba hasta las rodillas. Con cada paso, su pie se hundía más, y mantener el equilibrio se hacía más difícil. El viento la empujaba hacia un lado, como si intentara impedirle avanzar. Pero no apartó la vista de aquella pequeña sombra. Con cada paso se acercaba más. Su respiración se aceleró. Sus manos comenzaron a entumecerse, pero la determinación dentro de ella superaba los límites de su cuerpo. Finalmente, llegó hasta él, en el suelo, medio enterrado en la nieve. Había un osesno. Era tan pequeño que a primera vista podría haberse confundido con una piedra. Su pelaje estaba cubierto de nieve, y su respiración apenas se percibía. Temblaba, pero aquello ya eran los últimos momentos de su lucha por sobrevivir. Sus ojos estaban medio abiertos. Había miedo, pero más que nada, cansancio. La mujer se arrodilló. Colocó cuidadosamente sus manos debajo del pequeño. Cuando lo levantó, notó lo increíblemente ligero que eran. Demasiado ligero. Era el resultado del hambre y el frío. El osesno se movió levemente en sus brazos. No intentó escapar. Ya no tenía fuerzas. La mujer lo apretó contra su pecho. Intentó compartir su calor. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Esta vez, cada paso era más difícil, porque ya no solo se llevaba a sí misma, sino también otra vida. El viento soplaba con más fuerza, como si la naturaleza se opusiera a su decisión. Pero no se detuvo. Cuando llegó a la puerta, sus manos estaban casi insensibles. La abrió con dificultad, entró y la cerró rápidamente detrás de sí. El calor comenzó a rodearla lentamente, pero el frío en su interior no desapareció de inmediato. Llevó al osesno junto a la estufa, extendió una manta gruesa en el suelo
y lo acostó sobre ella. Con manos temblorosas, comenzó a quitarle la nieve del pelaje. Luego, lo secó con un paño. Cada movimiento era lento y cuidadoso, como si el más mínimo error pudiera hacer que esa pequeña vida se desvaneciera. Después de un tiempo, el temblor del osesno comenzó a disminuir. Su respiración se volvió más regular. La mujer se sentó a su lado, extendió las manos hacia la estufa, pero no apartó los ojos de él. En el tiempo pareció ralentizarse. La tormenta afuera continuaba, pero dentro ahora existía otro mundo, silencioso, cálido y lleno de esperanza. Pasaron las horas. El osesno finalmente abrió un poco más los ojos. Levantó ligeramente la cabeza, miró a su alrededor. No era el mundo que conocía, pero tampoco sentía amenaza. La mujer extendió lentamente su mano. El osesno dudó por un instante, pero no retrocedió. En ese momento, un sonido proveniente del exterior rompió la calma. No era el viento. Era un sonido más pesado, más profundo. Mais real. La mujer giró la cabeza hacia la puerta. Su corazón volvió a acelerarse. El sonido se repitió. Esta vez estaba más cerca, como si alguien o algo estuviera justo frente a la puerta. Sipuzu Jipai caminó lentamente hacia ella con cada paso. La tensión dentro de ella aumentaba, pero al mismo tiempo, de alguna manera extraña, parecía saber lo que iba a encontrar. Cuando entreabrió la puerta, el tiempo se detuvo por un instante. Entre la nieve había una silueta gigantesca. Un oso, pero no un oso cualquiera. Grande, fuerte y agotado. Su respiración era pesada. Sus ojos miraban directamente a la mujer, pero en esa mirada no había agresividad. Había algo más, una búsqueda, una esperanza. Un solo pensamiento cruzó la mente de la mujer a su madre. Y en efecto, así era. Pero en ese momento notó algo más, un trozo grueso de red enredado en el cuerpo del oso, que con cada movimiento se hundía en su piel. Lo frenaba y le causaba dolor. La mujer abrió un poco más la puerta, dio un paso atrás, y en ese instante tomó una de las mayores decisiones de su vida. Lo que vendría después sería aún más profundo. El oso, temblando pero con determinación, dio un paso hacia el interior. Cuando sus enormes patas tocaron el suelo, la madera crujió levemente, y su pelaje brilló bajo la luz anaranjada de la estufa. La mujer retrocedió, pero no apartó la mirada del oso. El miedo y la compasión se mezclaban dentro de ella. Uno le decía que retrocediera, el otro le daba valor. En medio de ese silencio, se formó un entendimiento. El oso no estaba allí para atacar, sino para encontrar a su cría. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de nuevo. Había llegado el esposo de la mujer. Cuando el anciano entró, no podía creer lo que veía. El enorme oso y su cría. Toda la escena parecía casi un cuadro. Pero había algo claro. Esas dos vidas debían ser salvadas. El hombre se acercó lentamente y notó la red enredada en el cuerpo del oso. Sin hacer movimientos bruscos ni apresurarse, se colocó junto a la mujer, extendió las manos y comenzó a cortar la red con cuidado. El oso no se movía. Era como si entendiera todo y hubiera aprendido a aceptar la ayuda sin pedirla. A medida que la red se iba cortando, los hombros y las patas del oso quedaron libres. Al principio se movía con cautela, luego con más soltura. La mujer y su esposo trabajaban juntos. Cada movimiento siguiendo un ritmo silencioso. La luz anaranjada de la estufa no solo daba calor, sino también una sensación de seguridad en la habitación. El osesno se movía junto a su madre, pero ahora su miedo había disminuido. La fuerza de estar a su lado comenzaba a equilibrar su respiración temblorosa. La mujer se sentó lentamente junto a la estufa. Sus manos aún temblaban, pero en su corazón había una gran calma. Su esposo se sentó a su lado, y juntos observaron a los osos en silencio. Afuera, la tormenta continuaba. La nieve cubría todo, y el viento
seguía aullando, pero dentro, el tiempo parecía haberse ralentizado. Solo existía ese momento en el que la supervivencia y la compasión se unían. Pasaron las horas, y la blancura exterior comenzó poco a poco a calmarse. El osesno ya se sentía seguro junto a su madre. Caminaba con pequeños pasos alrededor de la estufa y se acercaba a ella rozándola, mostrando su confianza. La mujer y su esposo los observaban en silencio. Sentían emoción, pero también la fragilidad de la vida. Cuando la luz del día comenzó a aparecer en el horizonte, la tormenta había terminado. La nieve aún lo cubría todo, pero ya no tenía esa fuerza mortal. La mujer y su esposo abrieron la puerta, y una mañana limpia y silenciosa los recibió. El oso y su cría salieron paso a paso. Su pelaje seguía cubierto de nieve, pero sus ojos ahora estaban tranquilos y llenos de confianza. La mujer y su esposo lo siguieron unos pasos hasta el borde del bosque. El osesno se acercó a su madre, y ella lo guió suavemente entre la nieve. La mujer y su esposo se retiraron en silencio. Durante unos segundos se miraron. No hacían falta palabras. Habían visto cuán poderosa podía ser la supervivencia, la compasión y el ciclo de la naturaleza. Finalmente, la madre y su cría desaparecieron en la profundidad del bosque, cubierto de nieve. La mujer permaneció allí un largo rato, con las manos aún temblorosas sobre sus rodillas. Su esposo se acercó y le tocó el hombro. Por un instante, ambos miraron al cielo en silencio. A veces, la vida nos ofrece pequeños milagros en los momentos más inesperados, incluso en medio del frío, la nieve y la tormenta. Siempre hay esperanza. Siempre hay una vida que puede ser salvada. Ese día, en la vieja casa de madera, no solo 2 personas, sino 3 vidas volvieron a respirar. Cuando la mujer y su esposo regresaron al interior y se sentaron junto a la estufa, sintieron una profunda paz, porque sabían que una ayuda ofrecida en el momento adecuado no solo puede salvar una vida, sino cambiar todo el ciclo de la existencia. Y ese día, en el momento más duro del invierno, se formó un acuerdo silencioso entre la compasión y la naturaleza. El ser humano y el animal confiaron el uno en el otro y se comprendieron. Quizás esa era la forma más pura y real de la vida.